Julio Fal, farmacéutico, bolivarense, histórico, ya en etapa de jubilación, pero asesor de la Asociación Cooperativa Farmacéutica, ACOFAR. Muchas gracias por visitar los estudios de Presente Noticias y por la predisposición siempre para hablar de este tema tan importante que tienen que ver con los medicamentos. Gracias, Marcos, gracias por la invitación también. Julio, contame, bueno, ¿cómo estás viendo la situación nacional? No hace mucho hablamos también y mencionabas, bueno, caída del consumo en medicamentos, un dato que ya se venía observando con preocupación, y bueno, y también todo lo que tiene que ver con los precios. ¿Cómo estás observando vos el comportamiento? Bueno, la caída en el consumo de medicamentos a nivel país y por supuesto también a nivel de la provincia de Buenos Aires, tiene una caída de la que yo no tengo recuerdo histórico, ¿no? Aún en el 2001, donde hubo sí una crisis, bueno, súper conocida, yo no recuerdo que haya sido de tal magnitud la caída en el consumo de medicamentos, ¿no? Por supuesto que la situación social en el 2001 era distinto de la actual, ¿no? En el 2001 los índices de pobreza eran bajos, se incrementaron con la crisis, pero aún así, en el peor momento de la crisis, los índices de pobreza eran mucho más bajos que los actuales. Eso puede ser una de las explicaciones por las cuales el consumo de medicamentos ha caído. Por ejemplo, en el mes de diciembre se consumieron en la Argentina casi 6 millones de unidades de medicamentos menos que en diciembre del año anterior. Siempre los análisis, al menos en medicamentos y en unidades, ¿no? Se hacen en relación al mismo mes del año anterior, ¿no? Y Porque perdón, siempre... pero medicamentos, estamos hablando de cualquier tipo de medicamentos, desde los más a cuestiones medicamentos severas a de leves. venta libre, de venta bajo receta, Todo en general. Para cualquier patología. Para cualquier patología. Por supuesto que hay algunos tipos de medicamentos que han caído más que otros, ¿no? Pero en el promedio da un 10, un 11% aproximadamente, y la tendencia de febrero también es la misma. Sigue en caída. Sigue en caída el consumo de medicamentos, ¿no? Que ¿Implicancias? Es algo preocupante. ¿Implicancias de eso? Bueno, realmente uno no puede saber si los medicamentos, el paciente tiene stock de meses anteriores. Siempre en PAMI el paciente se estoquea, ¿no? Claro. Se estoquea de medicamentos y por ahí le alcanza para algún tiempito más, ¿no? Pero realmente si esta tendencia sigue en el tiempo es preocupante, porque la gente deja de medicarse en afecciones importantes, ¿no? Y que puede tener consecuencias serias para su salud. ¿Cómo reacciona ante eso la industria farmacéutica? ¿Cómo ves que está reaccionando? Bueno, el otro tema es el precio, y que tiene que ver mucho con la industria farmacéutica. Claro. El precio del medicamento se ha incrementado enormemente. Si bien tenía hasta noviembre tenía un cierto atraso el medicamento, o hasta octubre tenía un cierto atraso en el precio del medicamento, pero después en fines de noviembre, mediados de noviembre, diciembre aumentaron el 40% los medicamentos, ¿no? En enero y demás. Entonces, creo que se está compensando caída de unidades por precio. Es una impresión que tengo, ¿no? Pero indudablemente que le preocupa esto a la industria, y creo que esa misma preocupación y el incremento importante de precios que ha tenido durante los últimos meses va a hacer que los próximos meses el precio del medicamento no tenga un aumento muy significativo. Claro. Es una impresión
los hechos después demostrarán si es cierto esto o no, ¿no? Es como se suele decir o como plantean, digamos, economistas y políticos y demás, que venían retrasados los precios de los medicamentos. Sí, pero no significativamente. Ujú. O sea que el aumento fue grande. Superior al atraso. Claro. Superior al atraso, ¿no? Venía con, en sin relación tope a de la aumento. inflación. Sin tope Y hoy o sea, no hay, hoy el DNU que está vigente liberó totalmente los claro. precios de medicamentos, ¿no? Julio, O sea hablemos sobre eso, porque justamente el sector del rubro farmacéutico fue muy crítico ante el decreto de necesidad de urgencia, y antes de que me comentes las implicancias que ya está teniendo, dado que está en vigencia, ¿quién determina los precios de los medicamentos? los laboratorios. Hoy los laboratorios. Siempre desde hace muchos años, de alguna manera se llegaba, aunque no existieran normas que controlaran el precio del medicamento, siempre se llegaba a un acuerdo con la Secretaría de Comercio, ¿no? Uh-huh. Y eso fue muy fuerte durante el manejo cuando Guillermo Moreno fue secretario de Comercio. Yo en ese momento, cuando Moreno era secretario de Comercio, yo era presidente de ADEN, que es la cámara que reúne a las droguerías del país, Uh-huh. a las 27 droguerías integrales que tiene la Argentina y que tienen el 93% del mercado del medicamento. Me tocó muchas veces ir a reuniones con la industria y con Moreno, y eran reuniones muy duras. Muy bravas. ¿no? Muy duras, y exigía estructura de costos a la industria, y bueno, y realmente eso de alguna manera también hizo que el medicamento no incrementara, al menos durante la administración de Moreno, el medicamento estuviera retrasado. Pero en ese momento se daba otra característica al revés de hoy, ¿no? Que en los años que estuvo Moreno como secretario de Comercio, el precio se retrasó mucho, el precio del medicamento, pero aumentó el consumo de medicamentos. Claro, entonces está pasando al revés de lo que está pasando ahora. Claro. ¿No? De alguna manera la pérdida de precios la compensó la industria farmacéutica con el aumento del consumo. Hoy es al revés, el precio de alguna manera está compensando la caída de consumo, ¿no? Sí, es lógico de esa manera. En esas dos coyunturas distintas, digo quizás una opinión personal o quizás la compartías con algún colega, pero digo, ¿qué coyuntura considerás la más estable, la que puede conciliar tanto el interés de quien produce, le hace el laboratorio, como quien consume? Bueno, yo considero que algún tipo de control en el precio del medicamento debe existir. A lo mejor coincido en que en la economía tienen que estar los precios liberados, pero en el caso del medicamento es un caso muy especial, porque el que decide la compra del medicamento no es el que lo paga. El que decide la compra del medicamento es el médico. Claro. ¿No? Él es el que le dice al paciente, tenés que tomar toma tal cosa. O sea, el paciente en eso no elige, no decide, pero el médico no lo paga, y el que no elige lo sí, tiene que pagar. Claro. Lo tiene que pagar, o la obra social, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de alguna manera es algo atípico al resto de la economía. Entonces yo creo que tiene que haber algunos parámetros que de alguna manera regule la actividad en ese aspecto. Institucionalmente, ACOFAR está teniendo algún intento de diálogo o junto con otras asociaciones, con el Estado, sea nacional o provincial, como para poder dialogar estos temas. Bueno, no, lo único que nosotros fuimos invitados, ACOFAR, que fue la única droguería y cooperativa que
que participó de esa reunión, en una de las audiencias sobre el tema del medicamento, ¿no? Ahí nuestro presidente, que es Julio Bertelotti, que es un farmacéutico de Necochea, expresó la posición de ACOFAR sobre el DNU fundamentalmente, ¿no? Y demostró la preocupación que el DNUS siguiera avanzando en el área de medicamentos, ¿no? Donde, y él expuso con mucha claridad, se notaba ahí la participación de algunos intereses económicos, y él los nombró a los intereses económicos en esa audiencia. ¿Laboratorios? No laboratorios, sino fundamentalmente él lo mencionó a Quintana, a dueño de Pharmacity, y a Galperin, ¿no? Porque después eso se modificó, el gobierno lo modificó a posteriori de esto, pero permitía, que era una cosa totalmente rara. El DNU estamos hablando. El DNU. Y la audiencia fue por el DNU exclusivamente, porque la ley no trata sobre el tema de farmacia, lo trataba el DNU, ¿no? Y uno de los artículos del DNU original decía que permitía que las droguerías vendieran directamente al público. Una cosa que se nos llamó la atención, porque ninguna droguería quiere... la droguería envía a la farmacia. No es la función de la droguería, claro, venderle al público, ¿no? Entonces, ahí pensábamos que podía haber algún tipo de interés directo, ¿no? Claro. Y creo que en ese momento así lo manifestó nuestro presidente, que nosotros pensábamos que ahí estaba Galperin a través de Mercado Libre, ¿no? Con la compra de alguna droguería o claro, alguna cuestión, ¿no? Para entender, digamos, por ejemplo, acá en Bolívar droguerías no hay. No hay. ¿Habrá seguro en alguna ciudad limítrofe o tampoco? No. Eso es como no sé, me imagino un gran depósito, como una distribuidora. Sí, mira, realmente hubo una gran transformación en la distribución de los medicamentos en Argentina desde la década del 80 a ahora. Por ejemplo, ADEN, esta institución que yo te nombraba, que se fundó en los 80, fines de los 80, tenía en ese momento como socios 157 droguerías, ¿no? Había una droguería en Peguajó, por ejemplo, había una en Carlos Casares, había una en Bolívar, había una en Olavarría, había en Tandil, por decirte las de la zona, había una en Bragado. En los 90 hubo una depuración con ahí el sector, la farmacia sobre todo, y las droguerías pasaron por una crisis en los 90 muy grande, y prácticamente desaparecieron la mayoría de esas pequeñas y medianas droguerías. ¿Producto de? Y en los 90 pasó algo muy singular, ¿no? Veníamos, y que no sé hasta dónde ya hay una depuración, ¿no es cierto?, que hubo en esos años, ¿no? Pero se dan características más o menos similares. La inflación, y sobre todo la inflación muy grande, disimula errores en cualquier empresa, no solamente en medicamentos, en cualquier empresa disimula errores operativos, errores gerenciales, y porque la gran evolución en los precios de los medicamentos revalúa permanentemente los stocks, y entonces alguna empresa que a lo mejor se sobreestoqueaba en esos momentos un poco, pero no analizaba los costos directamente, los costos reales eliminados la inflación, sacados de la inflación, ¿no? Y entonces pasó que en los primeros, cuando vino la convertibilidad, ahí se desnudó la realidad. Muchísimas empresas, y farmacias entre ellas, cuando hubo la estabilidad de precios, se dieron cuenta que estaban perdiendo plata, ¿no? Y eso produjo en muchos sectores, pero en el sector farmacéutico fundamentalmente, el cierre de muchísimas farmacias. En Bolívar el 30% de las farmacias cerraron en esos años, ¿no? En los 90. Y eso también, el factor determinante de todo esto fue
la crisis que tuvo PAMI en el año 95. PAMI prácticamente entró en cesación de pagos en el año 95. Y PAMI no tenía la importancia que tiene hoy en cuanto al volumen, pero era muy importante, y dejó 3 meses sin pagar, que después lo pagó a los 2 o 3 años con un bono que valía 2 pesos, ¿no? Eso provocó que la crisis en el sector fuera muy grande, y eso afectaba a las droguerías, indudablemente, ¿no? Claro. Porque la farmacia que tenía problemas no le trasladaba el problema o parte del problema a o no le pagaba o no le compraba. Sí, y bueno, entonces se produjo el cierre de muchas farmacias, que sus deudas en muchos casos fueron incobrables, en otros casos pagaron, pero bueno, a destiempo y demás, y eso provocó la caída de muchísimas droguerías. Incluso Acofar pasó por momentos muy difíciles en la crisis del 2001, ¿no? Por el arrastre de los 90. Claro. ¿No? Entonces uno debería preguntarse hoy, que estamos con una inflación altísima, si... La de errores que debe haber. Claro, si realmente viene una estabilidad de precios, o sea, que la inflación desaparece o se disminuye alarmantemente, ¿cuántas empresas de cualquier rubro están cometiendo errores? Porque ven una gran evolución de dinero, pero después cuando vos sacás la inflación del cálculo, están perdiendo plata, ¿no? Claro. Quiero retomar el tema del DNU. Mencionábamos el tema de las droguerías. Sí. ¿Y qué otros ítems son por los cuales, en general, todas las federaciones, confederaciones y colegios de farmacéuticos un poco, bueno, salieron a cuestionarlo y a pedir que... Y bueno, presentaron amparos también. Sí, hay un amparo de la COFA, de la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, el DNU presenta algunas cuestiones que son realmente preocupantes, ¿no? Permite la venta de ciertos medicamentos fuera de la farmacia. Después hago una aclaración sobre la territorialidad del DNU, ¿no? Y hoy no hay, hoy y nunca, y siempre, hay medicamentos inocuos. El medicamento no es inocuo. El medicamento siempre tiene consecuencias en las dosis, aún los de venta libre. ¿Qué quiere decir? Venta libre no significa que se puede vender en cualquier lugar, sino que se vende que no se necesita receta. Bueno, eso es algo que en los 90 lo puso Cavallo, ¿no? Y bueno, y después ahí recordemos qué es lo que pasó en los 90 con el tema de la efedrina, ¿no? De la efedrina, y que entraron unos narcos en el negocio y aprovechando la liberalización de la venta de muchos medicamentos, ¿no? Uh-huh. Y el crimen, el triple crimen, no sé si te acordás vos, el triple crimen que hubo de gente que estaba en la actividad de la venta de... Esto fue en este siglo igual, ¿no en los 90? No, en los 90. Fue en los 90, sí. No recuerdo exactamente el año, pero fue 96, 97, creo que por ahí, ¿no? Uh-huh. El crimen de Forza y otros más, y otros dos más. Y bueno, hay otras cuestiones también que no exige la presencia permanente del farmacéutico, un grave error, ¿no? Claro. Un enorme error. Ponía permitía la figura de como que la farmacia podía estar dirigida por alguien que no fuera farmacéutico. No, tenía el DNU lo que dice es que tiene que tener un director técnico, pero un farmacéutico puede ser director técnico de varias farmacias. Ah, eso, claro. Lo que hace que si vos tenés varias tengas un solo director técnico y después los otros tenés encargados. Claro. Hecho a la medida de Pharmacity, ¿no? Claro. Bueno, porque la economía en el costo del farmacéutico hace economía hacia la empresa, pero realmente es una aberración hacia la sociedad, ¿no?
Ya tuvimos tema con Pharmacity en la provincia de Buenos Aires cuando Sí, estaba sí, Mauricio Macri como presidente, que el Colegio claro. Farmacéutico de la provincia se puso de punta porque la legislación no le permite a Pharmacity Claro, estar en la provincia. la Hoy está legislación, en Cava y no sé si en alguna otra ciudad del sí, país. está en Ah, en Córdoba, sí, Córdoba. en varias provincias. Este, lo que pretendía Pharmacity era instalarse en la provincia de Buenos Aires y entonces inicia una cuestión Pharmacity ante la justicia porque la legislación de la provincia de Buenos Aires dice claramente que pueden ser las propiedades de la farmacia, que es del farmacéutico unipersonal o una sociedad en comandita en la cual participa un farmacéutico. Esas son, y después las SRL, que es sociedades entre dos farmacéuticos, o dos o más farmacéuticos. Pero no permite las sociedades anónimas. Y Pharmacity es una sociedad anónima. Entonces le inicia un juicio a la provincia, Pharmacity, por inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Porque él hablaba de que no se respeta, la presentación hace que no se respetaba el principio de igualdad ante la ley, ¿no? O sea que la unipersonal no era lo mismo, no le permitían a la sociedad anónima lo que le permitían a una unipersonal. Bueno, el colegio farmacéutico se presentó y lo tuvo como asesor a Sapsay, que es uno de los constitucionalistas más reconocidos de la Argentina. Bueno, eso se gana en primera instancia, se gana en la Cámara, se gana en la Corte de la Provincia y va a la Corte Nacional, ¿no? En todas las instancias Pharmacity lo perdió. Y en la última, en la Corte Nacional, también lo perdió. Pero, y esto ya entramos en el terreno de las suposiciones, yo estoy absolutamente convencido que si el DNU queda firme, van a ir de nuevo. Van a ir con la presentación de un proyecto de ley en la legislatura de la provincia permitiendo la sociedad anónima. Claro. Pero por eso mismo, y a esto quería aclararlo, sobre la territorialidad, sobre la efectividad del territorio en el cual tiene vigencia el DNU, la provincia de Buenos Aires y muchas provincias nunca delegaron en la nación su facultad de regular la salud y la educación. Claro. Entonces, el gobierno nacional no puede legislar sobre la salud de la provincia de Buenos Aires, en este caso, y de otras provincias. En consecuencia, el DNU no tiene efectos directos sobre la provincia, ¿no? Yo creo que ahí también hay una trampa para entrega de medicamentos por correo y demás, que por eso hoy también no pasa, incontrolable, ¿no? Por eso hoy pasa que a pesar de que entró en vigencia, hoy no ve venta libre. No, es que no está permitido en la provincia de Buenos Aires, claro, el producto de venta libre fuera de la farmacia. Pero con seguridad hoy se deben estar vendiendo. Pero el DNU lo habilita en todo el territorio nacional. No. Menos. Habilita en Capital Federal, que tiene la facultad de delegada, y en algunas provincias chicas que también delegaron la facultad de salud pública a la nación. En la provincia de Buenos Aires, ni en la provincia de Córdoba, ni en Santa Fe, ni en Mendoza tiene vigencia el DNU. ¿Y entonces por qué, digamos, el reclamo? Bueno, porque llega a una etapa superior. Es que realmente, profesionalmente, es una aberración esto, aunque sea en un pequeño territorio, no tan pequeño como es Capital Federal, porque además existe el peligro que después lo hagan extensivos a otras vías legislativas, a otras, pero hoy el DNU no tiene vigencia en la provincia de Buenos Aires. Y los recursos de amparo o el recurso presentado todavía no, la justicia no todavía, lo aceptó. Al menos en el sector, en el aspecto de la farmacia, de la actividad farmacéutica, no. Todavía no hay resolución judicial, ¿no? Recuerdo que otro de los puntos, no sobre el DNU, pero sí sobre la coyuntura que se está viviendo y se está hablando mucho también, es sobre el impuesto país, que vos habías mencionado en una entrevista previa que hicimos, que eso repercutía inevitablemente
en, digamos, en los recursos económicos de las farmacias o del rubro farmacéutico. ¿Esto es así? ¿O cuál era la preocupación que tenía el sector al respecto? La preocupación es la siguiente. Primero, aclaremos qué es lo que el impuesto país. El impuesto país lo puso en su momento el presidente Fernández para el consumo de las tarjetas, con tarjetas en el exterior, por la escasez de dólares fundamentalmente, porque los consumos en el exterior hay que pagarlos en dólares, entonces te cobran un 30%. Te cobraba un 30 o 35% y demás. Y después se hizo extensivo a algunas otras actividades, incluso lo puso después el presidente Fernández para las exportaciones, el 7,5% de las exportaciones. En el proyecto de ley, de la ley ómnibus, Milei amplía lo del impuesto país y, por ejemplo, del 7,5 a las importaciones lo lleva al 17,5. Lo llevaba, ¿no? Al 17,5, o sea que era todavía una masa muy importante de dinero. Esa es la primera parte, que es el impuesto país. Segundo, ¿cómo se distribuye el impuesto país? El impuesto país del 100%, esto según la legislación vigente, porque se modificaba en la ley ómnibus y ahora la ley ómnibus se retiró. Así que yo creo que dentro de poco va a volver en forma de leyes parciales. Se está hablando que podrían ser 3, 4. 3, 4, 5 y pienso que ahí va a estar también lo del impuesto país. Bueno, ¿cómo se distribuye ese impuesto país? Según la ley vigente, o sea que la ley del presidente Fernández, el 30% iba para un fondo de viviendas y del 70% restante, el 30% iba a PAMI y el 40% al ANSES. Claro. Eso llegó a ser, y es hoy, una cifra muy, muy importante. Ahora, el presidente Milei dice que eso va a desaparecer, el impuesto país, al correr del tiempo, e incluso si hay ya una unificación cambiaria, es decir, hay un solo dólar, desaparece el dólar blue, el dólar MEP, etcétera, etcétera, y queda solamente el dólar oficial a un valor más alto, ¿no? El día que desaparece eso, el impuesto país no tiene sustento, desaparece el impuesto país si pasa eso. ¿Por qué? Y sí, porque era la diferencia de dólares, precisamente era para que al menos en los fundamentos originales de la ley, ¿no? Porque el origen de esto era, era para equiparar los dólares y de alguna manera equiparar el dólar oficial al dólar blue, ¿no? De esa manera era o las corridas eran muy fuertes o la recaudación por impuesto país era muy baja, porque el dólar blue siguió subiendo en relación al oficial. Por eso. Entonces, bueno, si eso desaparece, el tema de PAMI puede, y en PAMI es un ingreso importante, ¿no? Claro. ¿No? Pero ¿Eso permitió el programa de los medicamentos gratuitos para los afiliados a PAMI o hay además otra inyección de dinero? El medicamento gratuito tiene una larga historia. Se puso el medicamento del 100%, se puso en los 2000 y pico, pero era exclusivamente para los más necesitados dentro de los afiliados de PAMI. Había que hacer una declaración jurada en la oficina de PAMI, etcétera, etcétera. Después se liberó, no sé, en 2012, por ahí, se liberó y era prácticamente para todos los afiliados, que le daban de un vademecum muy amplio de medicamentos el 100%. Con el gobierno de Macri, ahí tuvo restricciones que estaban, en algunos casos estaban bien, porque por ejemplo,
gente con una prepaga importante tenía el 100% en Claro. PAMI, ¿no? Y si tiene una prepaga importante, Puede pagar los medicamentos. puede pagar los medicamentos. Esa restricción se hizo durante el gobierno de Macri, pero se restringió además mucho más, ¿no? Claro. Por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo, los requisitos que me acuerdo, es tener un auto no mayor de tal año. Sí, sí, sí. No me acuerdo en este momento, pero era, supongamos, si vos tenías un auto 5 años, modelo 5 años atrás, no tenía el PAMI, o tenías 2 casas, que Sí, sí, sí. muchas veces 2 casas, una vive tu hijo y una vive la familia, y bueno, pero eso también lo restringieron a ese tipo de cosas. Y después cuando ya vino, termina el gobierno de Macri y viene el gobierno de Fernández, eso se liberó otra vez. Y Creo hoy que fue una de las primeras medidas. Sí, y hoy está liberado y prácticamente todo el mundo, aún los que tienen prepagas, tienen el 100% de medicamentos de PAMI. Y PAMI hoy es el mejor pagador de todo el sistema de salud en la Argentina, ¿no? ¿Eso tiene que ver con la recaudación Yo, el en parte, impuesto país? en parte creo que tiene que ver con, porque el impuesto país, no sé hoy, pero hace un tiempo significaba entre un 12 y un 15% de los recursos de PAMI, ¿no? Como se va modificando el consumo y demás, por ahí puede haber modificado ese número, ¿no? Y que iba a ser, si las exportaciones iban de 7,5 a 17,5, iba a ser mucho más todavía, ¿no? Como decía la ley ómnibus. Entonces, acá pueden pasar dos cosas: o que se vaya a la unificación cambiaria y desaparece el impuesto país, o en vía ley, se cambia la distribución del impuesto país y le da otro, porque por ley se puede modificar. Es eso, contradictorio, ¿no? Porque si el gobierno quiere la unificación cambiaria, como decís, esto hace caer inevitablemente el impuesto país, pero por el otro lado propone aumentar un 10%. Sí, son las cosas incongruentes, ¿no? Claro. Son incongruentes, ¿no? O pretende una dolarización, o propuso una dolarización que no sé si se llevará efectiva, pero el día que si hay una dolarización, realmente el impuesto país desapareció. Desaparece, claro. Desaparece, ¿no? Bueno, y cuando la gran discusión en la Cámara de Diputados, los gobernadores pretendían que se coparticipe el impuesto país. Era una de las exigencias que tenían los gobernadores. Y precisamente el argumento del gobierno era si vamos a una unificación cambiaria, desaparece el impuesto país y en consecuencia ustedes, a los gobernadores decía, ustedes van a reclamar esos fondos que ya no van a existir. Claro. ¿No? Ese era uno de los argumentos por lo cual... Y ahora si se coparticipa, también peligraría el 30% que hoy se le destina a PAMI. Eso puede. Pero igual cada gobernador tiene ancianos en su provincia a los que va a tener que... sobre los cuales tiene responsabilidad estatal. Por supuesto, sí. Bueno, a las provincias lo que lo afectó muchísimo es la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. La cuarta categoría son los empleados que tienen altos ingresos, ¿no? Y que eliminó prácticamente hoy son muy pocos, solamente algunos empleados muy jerárquicos y que superan los sueldos, cifras muy altas, son los que pagan impuesto a la ganancia. Claro. Pero eso que fue tal vez una medida electoralista de Massa, pero que también la aprobó en el Congreso Milei. El Congreso también lo aprobó Milei, Sí, ¿no? sí. Era electoralista para los dos, de alguna manera. Dijo, no estoy a favor de ningún impuesto. Así. Claro, ¿no? Me voy a cortar un brazo antes de después aumentar subió el todo. impuesto. Después subió varios. Y bueno, eso es el impuesto a la ganancia es coparticipable con las provincias, ¿no? Claro. Y ahí las provincias perdieron recursos muy importantes. Si a eso le llevamos que cortó todo tipo de
más allá de la coparticipación, cortó todos los tipos de ayudas a las provincias, las provincias están en una situación hoy complicada, ¿no? Julio, para ir cerrando, no quiero dejar de preguntarte Sí. sobre la actualidad cooperativa. Bueno, hace muchos años, bueno, no sé si hace muchos, pero hace años integras a COFAR y estás Más de 40. ¿Cómo? Más de 40 años. ¿Cuánto tiene COFAR? Y ACOFAR se creó en el 61, así que... Claro, sí, 80 y pico. No, 60 y pico. 60 y pico. Bien, 63 años. El INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo, ya tiene un nuevo director, ha cambiado de autoridades. Yo supongo que no va a faltar mucho para que haya algún tipo de reunión formal entre cooperativas y las autoridades, porque también está un poco ahí en veremos el panorama. Pero ¿cómo ves la realidad del universo cooperativo con este modelo que se propone, digamos, con este modelo de país, de proyecto, de gobierno que está llevando adelante Milei, esto, en consonancia con el universo cooperativista? ¿Tiene que ver, no tiene que ver? Bueno, Milei lo ha expresado en la campaña que él está contra las cooperativas, ¿no? Él le adjudicaba hasta calificativos, le ponía calificativos políticos, comunismo, etcétera, etcétera. El colectivismo. Colectivismo. Las cooperativas etcétera, seríamos colectivistas. Las cooperativas son colectivistas, comunistas, etcétera, etcétera. Esos preconceptos típicos de Milei. O sea que no ve con buenos ojos a las cooperativas. Eso es una realidad. E incluso las cooperativas, por ejemplo, están exentas de impuesto a las ganancias. La cooperativa como empresa, pero no el socio, ¿cierto? Una cooperativa hoy, sobre todo las que mejor andan y mayor volumen tienen, bueno, a fin de año distribuye lo que se ganó, digamos así, que en cooperativismo se denominan excedentes, lo distribuye entre los socios. En forma de acciones o dinero, según la realidad de cada cooperativa, ¿no? Y ese excedente que se capitaliza o se distribuye, el socio tiene que pagar ganancias, incluso le hace la retención de la ganancia, se la hace la misma cooperativa. O sea, cuando dicen las cooperativas no pagan ganancias, sí pagan ganancias. Pagan, en vez que no lo paga la cooperativa, pero lo paga el asociado. El asociado, ¿no es cierto? Según lo que ese asociado capitalizó o recibió. Pero cuando presentó el presupuesto Massa, había una separata que algo así le ponía como que habría que hacer esto, no lo hago, pero habría que hacer esto. Es una sugerencia. Y detalla un montón de cosas, pero que no estaban plasmados en el presupuesto, claro, ¿no? Habría que hacer esto. Y entre esos habla de eliminar las exenciones de las cooperativas en el proyecto de Massa. Y tanto es así que cuando se estaba discutiendo la ley, un grupo de diputados radicales propuso que para... La ley ómnibus En la ley ómnibus, sí, en la ley ómnibus propuso eliminar determinadas cuestiones, ¿no? Y compensarlo con lo que había propuesto Massa. O sea que un sector del radicalismo también quería gravar a las cooperativas y a otras empresas. ONG, por ejemplo. Una ONG tendría que pagar el impuesto a la ganancia, un disparate conceptual claro, enorme, ¿no? No solamente las cooperativas. Y bueno, o sea que existe... Hay una intención sobrevolando. Hay una intencionalidad sobrevolando. Claro. Yo creo que en algún momento eso van a intentar plasmarlo en una ley, ¿no? Y bueno. Sí, yo me imagino deben observar, el año pasado me parece leía un balance de las empresas
del país que mejor habían andado, digamos, que más habían crecido o que mayor flujos habían tenido, y entre esas teníamos dos, que era el Banco Credicop y era ACA, la de la Asociación de Cooperativas Argentinas vinculadas al sector agropecuario. Estaban dentro de las 20. Bueno, mayor, acá no, incluía, realmente, incluía a las energéticas, a sí, las sí, sí. petroleras y demás, y eran las dos empresas cooperativas o asociaciones cooperativas con un flujo importante. ACA es el complejo agroindustrial más importante de la Argentina, ¿no? Yo asistí hace unos cuantos años, a una presentación que hizo en la Universidad de Bahía Blanca. Hubo un panel sobre cooperativismo y allí participó el gerente general de ACA y hizo una exposición sobre lo que es ACA en Argentina y realmente yo quedé impresionado. Yo sabía que era muy importante, pero no creía que tenía la importancia que realmente tiene, ¿no? Con plantas industriales, uno de los mayores exportadores de la Argentina, con puertos propios en Santa Fe. Realmente ACA es un monstruo. Un monstruo y es un ejemplo para el cooperativismo argentino, ¿no? Bueno, Julio, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, muy, Marcos. muy rica la charla que hemos tenido para también pintar un panorama. Un poco la intención inicial de esta conversación que yo tenía era que analicemos el impacto de las medidas y de la realidad económica que se está viviendo, y también para que la gente pueda entender, bueno, por qué aumenta como aumenta, por qué pasa lo que pasa, y bueno, y también estar atentos al desenlace de los hechos, que bueno, esperemos esto se llegue a un punto de equilibrio o de corrección mínimamente, porque bueno, vos dijiste que los medicamentos, los precios no aumentaron primero más de más que el retraso, y ahora en el último tiempo lo hicieron poco. O sea, uno esperaría que eso se profundice el aumento, o sea, que va a seguir aumentando, pero que sea en un porcentaje menor. ¿Eso lo entendí bien así? Sí, eso es lo que esperamos, ¿no? Claro. Lo que esperamos, que va a ir una corrección, al menos con la inflación, o menos que la inflación, o menor que la inflación, por el incremento que tuvieron anteriormente. Repasamos los 90, la época de Moreno, un poco de Macri, nos toca esta y veremos cómo sigue el panorama. Gracias, Julio. Marcos, yo quisiera hacer, sí, no tiene nada que ver de lo que estamos hablando, ¿no? Pero quisiera hacer, por la cercanía del hecho, un homenaje a Beto Rivas. Fallecido hace muy poquitos días. 2 días. Realmente él actuó en política, fue secretario fue primero contador, después fue secretario de Hacienda, y yo lo recuerdo sobre todo en la época del Intendente Rabasi. Yo era concejal por primera vez, es año 73, y él era el contador de la municipalidad, ¿no? Y yo estaba permanentemente, estaba aprendiendo recién a ser concejal, tenía muchas dudas y desconocimientos, y bueno, y me acercaba permanentemente a la contaduría y hablaba con él y con su segunda, que era Elda Vasco, una mujer de extraordinaria sabiduría, y me ayudaron mucho. Pero más que eso, fue un hombre de los que hoy no hay en la política, un hombre abierto al diálogo, más allá que tuviéramos posiciones enfrentadas. Y después fui concejal con él durante 2 años, del 89-91, ¿no? Que fue la última vez. Yo terminé en 99-2001. Yo terminé en el 2001 y él fue electo en concejal en el 99 hasta el 2003. O sea que compartimos la banca durante 2 años, con discusiones muy duras, ¿no? Pero con altura, y después terminaba la sesión y seguíamos charlando amigablemente de este tema y de otros temas. Quiero rendir entonces un homenaje a Beto Rivas,
un político como los que hoy no abundan. De los pocos que reclamó, porque recuerdo yo no lo conocí personalmente, pero hemos hablado por WhatsApp y por teléfono cuando yo arranqué con Presente en el 2020, uno de los pocos que reclamaba la coparticipación que le quitaban a la provincia en los 90, claro. O 80 y pico, 80, no, en el 88 creo que gobierno de Armendáriz. La coparticipación que se le quitó a la provincia, y bueno, y también un férreo defensor del esquema, digamos, de tasas municipales. Era muy pedagógico al momento de explicar, sí. Y aún después de varios años que dejó la función pública, él seguía opinando y sugiriendo al respecto, que bueno, como te digo, no lo conocí personalmente, pero sí periodísticamente hemos tenido charlas telefónicas que me nutrieron mucho de conocimiento. La verdad, era muy comprometido, aún sin estar en la función con la realidad del municipio. Es así. Bueno, un homenaje entonces. Muy bien. Gracias, Julio. Gracias, Marcos.